Hola a todos. Vamos a continuar con las sesiones. Entonces, ayer habíamos visto un ejemplo del conjunto en el que el conjunto m gato de una álgebra es vacío. Entonces vamos a probar hoy un hecho importante. De hecho, si ustedes recuerdan, vamos a escribir aquí m gato de a son las funcionales lineales, no necesariamente continuas, tal que f de x por y es igual a f de x por f de y. F es no cero. Esto pasa para todo x, y. Son las funcionales lineales no cero. Y m de a son las funcionales lineales continuas, tales que f es distinta de cero. Y f de x por y es igual a f de x por f de y para toda x, y en a. Son las lineales continuas multiplicativas no cero. ¿Está bien? Estos eran los caracteres, los no necesariamente continuos. Estos serán los caracteres continuos. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es que de hecho en álgebras de Banach estos son lo mismo. M gato de A es igual a M de A y en realidad pues, ya se acabó la discusión. Si ustedes encuentran quién es, dado un álgebra, ustedes encuentran quién es M gato de A, ustedes encuentran M de A. ¿Está bien? Fíjense. Y vamos a sacar algunas consecuencias importantes. Unas observaciones. Entonces, proposición. Sea A una álgebra de Banach compleja con unidad. Compleja con unidad E. ¿Está bien? Entonces, estos dos conjuntos M gato de A y M de A son el mismo. Entonces, M de A, M gato de A es igual a M de A, ¿no? Entonces, pues la demostración es más o menos directa porque, bueno, no tan directa, pero sí hay que hacer como unas cuentas porque, pues el que siempre tenemos es este, ¿no? M de A, este es obvio, está contenido en M gato de A. Es cierto. Entonces, ahora sea f en un carácter, ¿no? M gato de A. Entonces, pues f va de A en C, es lineal, multiplicativa y no cero. ¿Está bien? Entonces, tomen una distinto de cero. Ah, bueno, ya habíamos demostrado ayer, por acá lo habíamos puesto, una observación sencilla. Creo que no lo veo. Ah, esta observación, ¿no? Esta de acá. Que dice que si f está en m gato de A, y ya tiene unidad E, aquí no le puse. Entonces f de la unidad es 1. Entonces, pues aquí tenemos que f de E es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, voy a probar ahora que la funcional es continua. Sea x en A. ¿Está bien? Pero voy a suponer tal que f de x es distinto de 0. Van a ver que después, aunque valga 0, pues se va a dar lo que queremos. Sea x distinto de A, tal que f de x es distinto de 0. Denotemos por y igual a f de x por e menos x. Este es un punto en A, ¿no? Porque es la unidad por el escalar f de x menos x. ¿Está bien? Entonces fíjense qué pasa cuando yo le aplico la funcional f. Aplicando f,
queda lo siguiente. Queda f de y pues es igual a f de todo esto, f de x por e menos x, y esto es igual a f de x por f de e, y como es lineal, aquí va a quedar f de x, ay, aquí se me pasó, f de e menos f de x, pero f de e vale 1, como ya habíamos dicho, f de x menos f de x, y esto vale 0. ¿Qué estamos diciendo? Que este punto, entonces, y está en el kernel de f. Esto después lo vamos a mencionar en otro momento. Entonces, el y no es invertible, fíjense. Entonces, y no es invertible. No está en el conjunto de los elementos invertibles. Porque si fuera invertible, ¿qué pasaría? Fíjense. Si y, vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Para que sea como una cuenta, ¿no? Así. Si y está en G de A, entonces tendrías un inverso multiplicativo. Existe y a la menos 1 en A, tal que y por y a la menos 1 es igual a y a la menos 1 por y es igual a la identidad. Entonces, si ustedes le aplican la funcional, f de y por y a la menos 1 les quedaría f de e, que es igual a 1. Pero por otro lado, y es multiplicativa, entonces pues la función f es multiplicativa, entonces nos va a quedar f de y por f de y a la menos 1, pues va a ser igual a 1, pero esto vale 0, porque fíjense, f de y estamos diciendo que vale 0, ya está en el kernel, ¿no? Entonces vale 0, entonces no puede ser una contradicción. ¿Está bien? Entonces y no puede ser invertible. ¿Qué nos está diciendo esto? Si esto no es invertible, es por la definición del espectro, quiere decir que f de x, el valor, está en el espectro. Está en el espectro de x. ¿Está bien? Y se acuerdan, ya habíamos probado, que para todo el lambda en el espectro, cuando vimos los teoremas, cuando vimos el tema del espectro en elemento, que el módulo del espectro siempre es menor o igual que la norma, ¿no? O sea que si ustedes tienen acá su espectro, sigma de x, siempre es menor o igual, o siempre está contenido en el círculo de radio la norma de x. Entonces, como f de x está en el espectro, entonces el valor absoluto de f de x es menor o igual que la norma de x. Y fíjense, nosotros habíamos supuesto que f de x era distinto de 0. ¿Está bien? Esto de acá. Pero a donde llegamos vale aunque f de x es igual a 0. ¿No? Entonces aquí le podemos poner que en conclusión esto vale para toda x en A. Y aquí lo que estamos diciendo es exactamente que la funcional f es una funcional continua. Entonces f es continua. Y por tanto, pues ya como es lineal, multiplicativa y no 0, entonces f está en m de A. Y ya, ¿no? Entonces m de A pues es igual a m gato de A. ¿Sí? Este es un hecho importante en álgebras de Banach porque en la teoría general no siempre coinciden estos dos conjuntos. Entonces pues hace un poco la teoría un poco más complicada, pero también en cierto sentido interesante porque pues se pide, por ejemplo, buscar si existen otras álgebras en las que cumplan esto. Y pues sí, las álgebras Q
en el que el conjunto de elementos invertibles, que es una generalización de las álgebras de Banach, que habíamos dicho, porque toda álgebra de Banach, su conjunto de elementos invertibles es abierto, entonces es una coálgebra. Ahí también se vale este resultado, ¿sí? Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Y hay álgebras donde no se vale. Y bueno, más en general las álgebras que les he mencionado, las álgebras topológicas, ahí es todavía más complicado. Ahí pues se puede estudiar qué pasa con esto, esta igualdad. Bueno, algunas observaciones inmediatas de acá. Observaciones, por ejemplo, 1. El resultado anterior es cierto si A no tiene unidad. ¿Está bien? Porque en este caso nosotros podemos tomar, sea A0, ¿no? La unización. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues A0, si ustedes se acuerdan, la unización, si lo estudiaron del libro que les había dicho, son las parejas X, lambda, tal que X está en A y lambda está en C, ¿no? Aquí esta tiene unidad, se le da operaciones, se le da una norma y se demuestra que es una álgebra de Banach y todo eso. Entonces, nosotros podemos, considerar F0 de A0 en C, perdón, dada por, espérenme. Entonces esta la podemos dar como F0 de un X, lambda, pues lo mandamos a F de X más lambda. F0 está se puede probar que está en M gato de A0. Todo se puede probar, no lo vamos a hacer ya. Se puede probar para no aburrirnos tanto con esto. Se puede probar que está aquí. Entonces, por lo que acabamos de demostrar, como esta sí ya tiene unidad, ¿no? Entonces F0 está en M de A0, ¿no? Entonces es continua. Entonces su restricción, entonces F0 restringido a A es igual a la función F, ¿no? Cuando lambda es igual a 0. Para esto vamos a poner aquí para todo X lambda en la unización, ¿no? Cuando lambda es igual a 0, vamos a borrar mejor esto. Entonces su restricción a esta es continua. Las restricciones de funciones continuas son continuas. Es continua. Entonces, pues F está en MA, entonces también aquí, pues M gato de A, pues es igual a M de A. ¿Está bien? Entonces, este resultado vale aunque las álgebras no tengan unidad. ¿Está bien? Bueno, aquí vamos a ponerle sea F en M gato de A para que quede bien, porque estaba yo utilizando la notación de arriba, y A0, ¿no? Otra cosa, otra observación. Si F está en M gato de A, vimos que el valor absoluto de f de x es menor o igual que la norma de x para todo x en A. Lo que está diciendo acá es que la norma del operador, la norma del funcional, es menor o igual que 1. ¿Está bien? O a veces lo pueden poner simplemente sin el norma op, ¿no? Nada más lo pongo para que se acuerden que es la norma op. Y finalmente, otra observación dice que, fíjense, si ustedes toman un x en A, ¿está bien? Y toman f, un carácter que también es un carácter continuo, por lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, lo que se probó es que f de x está
en el espectro. ¿Sí? Fue lo que hicimos acá. ¿Sí? Agarramos f un carácter y vimos por acá que f de x estaba en el espectro. Entonces tenemos una contención, fíjense. Es decir, si ustedes agarran las órbitas, agarran la forma f de x con m con f en m gato de a, o sea, agarran cualquier f en m gato de a, le pican x y lo meten en una familia, pues eso como órbita va a ser la misma que las f de x, tal que en f está en m de a. Este conjunto está contenido en el espectro, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a ponerlo más chico para que quepa. Está contenido en el espectro de X. ¿Está bien? Entonces, vamos a probar que bajo ciertas condiciones, y es para donde vamos, son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectro se puede calcular, si fueran iguales, como estas órbitas, f de x con f en m de a o f de x con f en m gato de a. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues nos dice que nosotros queremos calcular el espectro. Muchas veces va a ser más fácil calcular o saber quién es el conjunto m gato de a o el m de a, los caracteres, el espectro del álgebra que le habíamos puesto, ¿no? Pero eso vamos a empezar a trabajar en la siguiente sesión. De hecho, la condición es la conmutatividad, ¿sí? Lo que les decía. Entonces, pues por eso esta sección va a estar la conmutatividad ahí muy presente. Porque vamos a probar que cuando es conmutativa el m gato de a es distinto del vacío y que aparte se da la igualdad. Y vamos a ver la siguiente clase que esto tiene que ver con ideales. ¿Está bien? ¿Qué relación tienen estas cosas con los ideales? Bueno, entonces aquí le dejamos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.